En esta sección que vamos a estudiar desde el capítulo 12 al 14, Pablo va a hacer un estudio sobre los dones. Por eso el mensaje de hoy es la manifestación de los dones espirituales. Ya desde la semana pasada ya hemos empezado el estudio y Pablo en el verso 1 inicia su enseñanza con una advertencia directa que mostraba la preocupación del apóstol Pablo, y definitivamente nosotros como pastores de nuestra iglesia también es una preocupación, una sana preocupación también. Él inicia el verso 1 diciendo: no quiero que ignoréis, porque realmente la ignorancia de las Escrituras nos pueden llevar al error, puede llevarnos a no lograr cumplir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Pablo empieza con una advertencia: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es en ese sentido, por eso Pablo dedica 3 capítulos acerca del estudio. En Corinto había un entusiasmo por lo sobrenatural, pero también había mucha confusión. Y eso se debe a la falta de discernimiento espiritual. La falta de discernimiento espiritual puede llevar a la confusión, al desorden. Hoy por hoy vemos iglesias, entre comillas, en donde lo primero cuando vemos es la forma como se desarrolla, inmediatamente en nuestra mente decimos: pero Dios es un Dios de orden. Hay orgullo. Algunos creyentes dicen: si tú no hablas lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Sigue siendo un incrédulo. Yo sí lo tengo, dice. Incluso engaño, ¿no? La falta de discernimiento te puede llevar a rechazar lo que viene de Dios. Por eso la semana pasada el pastor Luis afirmó: el conocimiento bíblico es esencial para reconocer y usar correctamente los dones. Correctamente los dones. Pablo recuerda a los corintios que antes de conocer a Cristo eran guiados por ídolos mudos. Está en el verso 2. Y aunque parecían experiencias espirituales, en realidad eran manifestaciones vacías, sin voz y sin ninguna dirección divina. Esta referencia subraya que no toda experiencia espiritual proviene de Dios. Muchos hoy también confunden emocionalismo con espiritualidad. El criterio infalible para evaluar cualquier manifestación espiritual, ¿cuál es el criterio para el cual nosotros, cuando hay una manifestación espiritual, es esta, como dice bien claro: ¿exalta a Cristo como Señor o exalta al personaje que está parado aquí? ¿No? Porque si el don que Dios da no lo exalta a Cristo como Señor, no glorifica a Dios, entonces no es espiritual. Por eso cuán importante, por eso la precaución de Pablo decía: no ignoréis, hermanos. Y Pablo va a dar un estudio acerca de los dones. Toda manifestación espiritual que no glorifica a Dios, que no glorifica a Cristo, carece de la presencia genuina del Espíritu. Por más impactante que parezca, por más impactante, impresionante que sea, ojo, y eso se van a dar en estos últimos tiempos, y hay que estar con los ojos muy abiertos, porque si ese acto, vamos a decir, sobrenatural no glorifica a Cristo, entonces no es de Dios. Ahora, con este fundamento, con esta introducción que Pablo dio en los 3 primeros versículos, Pablo abre la puerta para hablar acerca de los dones. Aunque son diversos, todos provienen del mismo Dios y tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Exaltar a la iglesia,
exaltar a Cristo y edificar su iglesia. Y Pablo, en los versículos del 4 al 11 que hemos dado lectura, explica cómo se produce ese otorgamiento de los dones espirituales, quién los da, para qué los da, cómo los da y sobre todo en qué sentido se manifiesta, ¿no? Por eso es el título de hoy, ¿no? La manifestación de los dones espirituales. Vamos a hacer este estudio a través de 3 puntos. Le pido que me acompañen en unas palabras de oración. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que merece siempre toda honra, toda gloria. Y en esta mañana queremos seguir entendiendo realmente esta gran enseñanza que son los dones espirituales, Señor. Te rogamos, Padre, que nos saques de cualquier ignorancia al respecto. Que tengamos, Señor, el concepto, la definición bíblica, Señor, de lo que corresponde a los dones espirituales. Tu Espíritu Santo, Señor, nos permita lograr tener un entendimiento claro, hable a nuestra vida, nos desafíe, mi Dios, y salgamos, Señor, enriquecidos con tu palabra. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el primer punto que va a responder a lo que he titulado es: en la diversidad de dones, Dios va a manifestar la unidad de iglesia, que era una preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia de Corinto, porque la iglesia tenía por varios aristas, rasgos de división. Y es en ese sentido que él va a dar una instrucción, va a dar una enseñanza acerca de los dones, cómo manifiesta la unidad de la iglesia. Y él empieza el verso 4 diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice, ¿no? El sustantivo diversidad indica que los dones espirituales no son uniformes, sino es multiforme. Se expresa de distintas formas. El Espíritu Santo no otorga a todos lo mismo, en la misma medida, ni con el único propósito funcional. Aquí estamos alrededor, veo el templo lleno, deben estar en promedio casi de 400. Cada uno de ustedes tiene un don, por lo menos un don. Cada uno tiene una función, vamos a verlo dentro del cuerpo de Cristo. La diversidad es intencional de parte de Dios. Porque Dios es intencional, porque no busca la uniformidad, sino la complementariedad. La palabra diversidad aquí indica variedad, distribución. Y un ejemplo útil para entender este concepto es de un equipo de fútbol, ¿no? ¿Cuántos les gusta el fútbol? A ver aquí. ¿Cuántos? Levanten sin miedo, si están casados, dile sí, sí me gusta. Ahí está. Algunos con miedo dicen sí, sí me gusta mi esposa. Ya no me va a dar permiso. Sí, hay varios que les gusta el fútbol, ¿no? Yo en particular, yo no juego mucho, ¿no? Fútbol, ¿no? Pero miren, si todos los jugadores quisieran ocupar la misma posición, tendrían uniformidad, ¿no? Si todos ocuparan la misma posición, pero no unidad. No podrían funcionar como un equipo. Si todos fueran arqueros, imagínense, o todos fueran delanteros, ¿no? Decía en la mañana, que cuando jugamos a los pastores, todos queremos ser arqueros, para que no nos metan los goles, ¿no? Pero realmente lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios da a su pueblo diversidad de dones, diversidad, de la misma forma que los jugadores de un equipo tienen una variedad de posiciones, ¿no? Pablo lo resalta en el verso 17 de ese mismo capítulo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? A veces nosotros queremos solamente ser oídos. No quiero ser olfato,
A veces queremos ser mano, pero no quiero ser pie. Eso de manera ilustrativa lo estoy diciendo, porque acá lo que habla es de los dones que Dios nos da. Pero dice el verso 18, mas ahora Dios ha colocado, ¿quién los da? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Sabemos que Dios, su voluntad siempre va a ser perfecta. Y si Dios te ha dado un don para desarrollarlo dentro del cuerpo de Cristo, es porque sabe que ahí Dios te llama, Dios sabe que ahí lo vas a poder desarrollar de la mejor manera, porque Dios te va a dar capacidades para poder hacerlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, de alguna manera, está buscando resaltar en el cuerpo de Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros. La palabra don proviene del griego charisma, que significa literalmente regalo de gracia. Regalo de gracia. Hermano, nuestra salvación es por gracia. Los dones también son dados por gracia. Los dones. Por tanto, cada don que poseemos es un regalo inmerecido de Dios. No es algo que nosotros hemos ganado, no es algo que hemos merecido. Romanos capítulo 12, verso 6 lo dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Qué es lo que dice ahí en Romanos 12, 6? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, guardémoslos, dice ahí. A ver, ¿qué dice ahí? Romanos 12, 6. ¿Qué dice? ¿Que lo guardemos? Usémoslos, dice ahí, ¿no? Hermano, si Dios te ha dado un don, no es para que lo guardes. Y en el sentido, cuando digo guardar, es para que lo tengas en la congeladora y no sirvas al Señor. Los dones son distintos, pero el Espíritu que los da, lo que dice Pablo, es el mismo. No provienen de diferentes fuentes espirituales, sino de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y nadie puede estar excluido. Nadie es más importante por un don que ha recibido. Todos, absolutamente todos son necesarios. Efesios capítulo 4, verso 16 dice, y cada parte, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, y cada parte, o sea, cada don, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Hermano, cuando tú cumples tu función, estás ayudando a que otros creyentes crezcan realmente. Y entonces dice, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, dice. Los dones no deben ser usados para comparar o dividir, porque tienen un origen común, el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie puede sentirse superior o despreciar el don de otro hermano o tomarlo a menos. Saben, a veces miramos algunos ministerios como menos y buscamos posicionarnos en ministerios donde hay mayor protagonismo, donde podamos ser observados, reconocidos. Pero en 1 Corintios 12, que estamos en el verso 23 y 24, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios ha equilibrado el cuerpo dando más honor a quienes parecen tener menos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no haya división, justamente. No haya esa división y todos los miembros se cuiden
mutuamente. El mal uso de los dones destruye la unidad y arruina el testimonio de la iglesia y pone obstáculos para el crecimiento y el desarrollo espiritual. El mal uso. Es importante también distinguir entre los que son dones espirituales y talentos naturales. Los dones los tenemos desde nuestra conversión. Los dones. ¿Qué cosa quiere decir, hermano? Si no lo sabías, si tú eres un creyente, si has recibido a tu Cristo como tu Señor y Salvador, por lo menos tú tienes un don. Por lo menos un don tienes. No puedes decir que no tienes uno. Talentos los tenemos desde nuestro nacimiento natural. ¿Sí? Los dones son capacidades para asuntos espirituales. En cambio, los talentos son capacidades para asuntos naturales o terrenales. ¿Qué más? Los dones son exclusivos de los creyentes. Si tú no tienes un don, entonces te tienes que preguntar, ¿soy creyente? ¿Realmente soy creyente? En realidad, ¿saben por qué les digo? Porque antes que conociéramos a Cristo, como nos dice la palabra, estábamos muertos espiritualmente. Nadie buscaba a Dios, dice. Hermano, si tú estás acá y vienes a adorar a tu Señor, vienes a alabarlo, se separas este día para venir a la casa del Señor, es porque tienes vida espiritual. Porque si no tuvieras vida espiritual, tú no estarías acá. Quizás estarías haciendo otra labor, menos estar acá en la casa del Señor. Pero si tú eres un hijo de Dios, entiendes que como hijo de Dios, como hija de Dios, tú tienes un don, por lo menos. Los talentos es innato en la naturaleza humana. Hay habilidades y hay capacidades que todo ser humano puede tener, tanto creyentes como incrédulos. Pero los dones son de exclusividad de los hijos de Dios. La iglesia de Cristo es un organismo espiritual. Es por ello que ninguna de nuestras capacidades naturales es suficientemente apropiada para que sean útiles en la gran obra de Dios. No es en nuestras fuerzas, por eso. No es en nuestras capacidades que podemos servir a Dios. Es lo que Pablo quiere resaltar aquí. Y hay un paralelismo en estos 3 versículos del 4 al 6. ¿Qué es un paralelismo? Es una figura literaria que consiste en repetir una estructura gramatical. Les voy a pedir que nos coloquen en pantalla. Dice, el paralelismo es una figura literaria que consiste en repetir estructuras gramaticales o ideas similares en frases o versículos consecutivos con el fin de dar ritmo, énfasis o claridad a un mensaje. Y Pablo en estos versículos del 4 al 6 busca dar claridad, busca transmitir un mensaje central. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice en el verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué es lo que se repite? Diversidad es el mismo, ¿no? Y lo que Pablo está enfatizando acá es la unidad. En medio de la diversidad resalta la unidad. Y dice en el verso 5, ¿no? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la palabra ministerio significa diaconía, en el griego, diaconía, que significa servicio. De esta raíz también viene la palabra diácono, que es servidor. Los dones espirituales, por lo tanto, no son símbolos de estatus ni privilegios, sino herramientas que Dios
entrega a sus siervos para que puedan servir con eficacia en el cuerpo de Cristo. Todos los dones son dados para servir, pero los tipos de servicio o ministerios son innumerables, amados. Son innumerables. Aquí en nuestra iglesia tenemos innumerables ministerios en donde tú puedes desarrollar tu don. Solo te pongo un ejemplo. Si tú tienes el don de la enseñanza, tú lo puedes enseñar con los niños. Y hay siervos que están enseñando la palabra del Señor a niños, pero también hay siervos que están enseñando a adolescentes. También hay siervos que están enseñando a los adultos. Hay siervos que están estudiando, enseñando en el seminario. Entonces, hay diversos campos en donde podemos desarrollar ministerio. Dios prepara a su iglesia para servirse entre sí y para servir a un mundo perdido y necesitado. Amado, Dios sabe todos los dones que nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del Arco, necesita. Y Dios va a dar esos dones a cada uno de sus miembros. Cada uno de ustedes tiene un don que es necesario en nuestra iglesia. Y hay que entender algo bien claro: los dones no se otorgan, Dios no nos da para solo beneficio propio. El maestro, por ejemplo, que estudia la palabra de Dios solo para sí, sin compartir su enseñanza, está mal usando el don. Quien tiene discernimiento espiritual pero no lo comunica para edificación de otros, es un mayordomo infiel. En un sentido general, todos los dones son para ayudar. Todos los dones. Todo don es para servir, hermano. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu don? ¿Estás sirviendo? Porque todo don que Dios ha dado es para servir. Mayor ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que dice su palabra que Él vino para servir y no ser servido. Hermanos, un don ejercido en aislamiento, sin bendecir a la comunidad cristiana, es un don desviado del propósito. Dios nos da dones para bendecir a otros. Y Dios nos da sus dones espirituales para que lo usemos en una variedad de ministerios. Y como les dije, dos creyentes que pueden compartir el mismo don, pueden tener el mismo don, pero pueden manifestarlo de distintas maneras. Hermano, y hay una gran necesidad aún en la iglesia. Dios nos está permitiendo alcanzar, por ejemplo, a los niños. Hice mención a eso en la mañana. ¿Saben cuántos niños tenemos en nuestra escuela dominical? Alrededor de 250 niños. Sí, gloria al Señor. Pero ¿saben cuántos maestros hay? Mejor no los menciono. Entre maestros y apoyos llegan alrededor de 30, que tienen que dividirse en 4 servicios. Hermano, yo te aseguro que aquí Dios ha dado dones a creyentes para que sirvan en este ministerio. Yo estoy completamente seguro. Porque Dios siempre va a levantar siervos donde hay necesidad. Donde está la necesidad, ahí Dios levanta siervos. Y Pablo sigue demostrando que en la diversidad se da la unidad del cuerpo de Cristo. Dice el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra operaciones significa lo que es vigorizado en su raíz original. Esto indica que no solo los dones espirituales provienen de Dios, sino también la capacidad, la energía, el poder para poder ser eficaces. Aunque los creyentes pueden tener talentos, capacidades, habilidades, inteligencia, buena disposición, los dones espirituales no pueden funcionar
por esfuerzo humano. No funciona así. Su eficacia depende del poder sobrenatural que Dios mismo imparte. ¿Tú te imaginas, hermana? Dios te da un don y a través de ese don que pone en tu vida, Dios te imparte un poder que viene de Él. Un poder sobrenatural. Sobrenatural. Tanto el otorgar dones como proveer del poder pertenecen a la esfera de Dios, hermanos, a la esfera de Dios. El éxito de tu ministerio debe llevar a glorificar a Dios, porque gracias a su poder, gracias al poder sobrenatural, permite que desarrolles un ministerio eficaz, hermano. No busques reconocimiento terrenal. No vayas a pensar que es por tu esfuerzo. Es porque la gracia de Dios te ha dado un don y te ha capacitado. Y no solo eso, te ha dado el poder. El poder. ¿Saben? Porque a veces, hermano, como dice el Pablo, porque nuestro hombre exterior, ¿qué dice? Se va desgastando. Pero Pablo dice que nuestro interior se va renovando día a día. Es Dios quien nos da el poder, las fuerzas para seguir desarrollando el ministerio. Y no podemos poner excusas. No, yo no me llamo. ¿Saben? La más excusa más que logro escuchar más, siempre escucho, estoy orando, dice. Estoy orando para buscar la voluntad del Señor. Pero hermanos, ya Dios ya expresó su voluntad. Dios ya te dio un don. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Qué estás haciendo con ese don? Y no olvidemos que a quien Dios llama, Dios capacita. Vamos, hermano. Dios capacita. Para ninguno de los consiervos que están aquí delante no vayan a pensar que es fácil estar aquí puestos de pie. Siempre compartimos que incluso en los primeros servicios, siempre el servicio 8 estamos, que hay que nos agarramos del púlpito, para ahí poco a poco el Señor vaya dándonos esa fortaleza y para poder hablar de su palabra. Siempre recuerdo lo que me dijo una vez el pastor Vicente, cuando me dijo, pastor, lo primero que yo le pregunté al pastor, ¿pero cuándo estaré en el púlpito? Me dará un tiempito, ¿no? Porque yo conocía la predicación del arco, entonces él me dijo, no te preocupes, hijo, ¿no? Siempre, el consejo que me decía, tú siempre cuando estudia, y eso les doy un consejo a usted, les transmito el consejo que él me dio, mira los verbos, ahí estudia, siempre los verbos. Un día me dijo, después de 2 meses de estar aquí ya con la iglesia, me programó predicar. Yo ya estaba asustado, alarmado, ya se me bajó la temperatura y yo le dije, pastor, usted me dijo 6 meses por lo menos, ¿no? Así, ¿no? Y sabes, él me dijo, tranquilo, hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo. Hermano, el ministerio se desarrolla en dependencia del Espíritu Santo, no en tus fuerzas. Satanás pone a veces en nuestra mente la idea de incapacidad, la idea de que tú no puedes hacer Hermano, si Dios te ha llamado a desarrollar un ministerio es porque Dios te va a dar todas las herramientas para que Él mismo se lleve la gloria. Y a veces debemos cuidar de no estar envidiando dones ajenos, ¿no? Debemos descubrir el nuestro, usarlo con fidelidad y entrenarlo. Ese es un siervo productivo, un siervo que entrena su don. Si tienes el don de la enseñanza, te preocupas en estudiar la palabra, profundizar el estudio, desarrollas algunas técnicas de cómo armar tu clase. Si cantas, te preparas. El equipo, por ejemplo, de ensamble, ¿saben? El equipo de ensamble ensaya en la semana, ¿no? No es que vengan hoy día y se pongan a cantar, ¿no? Afinan la voz, trabajan su voz, ¿no? Hay que entrenar los talentos, los dones que el Señor te ha dado. Tenemos que entrenarlo.
pero es cuando disfrutamos de lo que Dios me ha dado. El Espíritu Santo, y esto a manera de reflexión de este punto, reparte los dones a cada uno según su voluntad, según su plan, para que esos dones sirvamos y hagamos ministerio sirviendo al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el Señor. Servimos porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, amén. Si el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, tu Señor, tú lo vas a servir. Y lo hacemos porque Dios es quien nos da el poder y la capacidad para poder operar por medio de esos dones. Hay una perfecta unidad, lo que dice Pablo. Vamos al siguiente punto, vemos el propósito. En la primera parte, Pablo busca expresar, manifestar la unidad. A pesar de la diversidad de dones, hay una unidad en la iglesia. Segundo, que en la diversidad de dones Dios manifiesta su propósito. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo escribe que cada creyente recibe la manifestación del Espíritu. Los dones espirituales nunca son dados para estar ocultos o para usarlos privados o a escondidas, ¿no? Son dados para manifestar, dar testimonio del Espíritu Santo. Como sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él hace sentir su presencia por medio de algún don. Por medio de algún don. De una u otra manera, el Espíritu Santo se revela en la vida de cada creyente. Esto quiere decir que cada creyente tiene por lo menos un don. Hermano, dos cosas pueden pasarlos. Si tú no estás manifestando el Espíritu, es porque no lo tienes al Espíritu. El que tiene el Espíritu tiene que manifestarlo. Por eso dicen, por sus frutos los vas a conocer. Los vas a conocer por los frutos. Es decir que a través de tu servicio, a través del servicio que tú desarrollas, estamos realmente viendo la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Pablo había recibido varios dones. Por ejemplo, el hablar en lenguas, tenía el don de sanidad. Ahora, ¿qué implicancias tiene que cada uno, como dice la pregunta, que tiene cada uno que les da la manifestación? ¿Qué implica eso? Primeramente, que no hay cristianos sin don. No hay cristianos sin don. Acá tenemos alrededor, y ahora sí veo ya el templo lleno, en promedio 400, por lo menos hay 400 dones. Sí, estamos entendiendo que estoy hablando a un pueblo donde todos somos creyentes. Porque dice el verso, cada uno, todo creyente verdadero tiene la manifestación del Espíritu. Todo hijo de Dios es capacitado para edificar la iglesia. Esto se vuelve a repetir, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, lo dice así también. Cada uno, no dice algunos, dice cada uno. No es como Juan 1:12, ¿no? Cuando dice más a todos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que no todos van a ser salvos. Dice más a todos los que creyeron y recibieron, ¿no? En este caso, Pablo dice cada uno de los que estamos aquí presentes tiene un don. Según el don que ha recibido, dice ministrelo. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, ¿tú has recibido un don? Sirve. Empieza a servir si ya tienes un don. Ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando nos habla de buenos administradores, hermanos, y eso un día Dios vamos a rendir cuentas por nuestra administración de lo que hemos hecho con ese don. Efesios 4:7 dice así también. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros, dice. O sea,
más versos ya, o sea, tú no puedes decir que no tienes por lo menos un don. A ver, levante la mano, dice el que no tiene un don, para evangelizarlo de una vez. Entonces, todos por lo menos tienen un don. Si no, cuando decimos que no tenemos pecado, dice la palabra que a Él le hacemos mentirosos. Si decimos que no tenemos un don, ¿a quién le estamos haciendo mentiroso? A Dios. Tenemos un don. Segundo punto de lo que nos muestra la implicancia es que es un regalo, no es un logro, le es dada. No se gana por mérito, es dado por gracia. El verbo indica una acción continua. Dios sigue dando dones espirituales hoy de forma continua. Y por último, la manifestación del Espíritu. El don espiritual es una expresión concreta del accionar del Espíritu Santo en el creyente. Hermano, cuando yo te veo servir y cuando tus hermanos te ven servir, lo que podemos apreciar, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú estás involucrado en un ministerio, tú estás dando testimonio del Espíritu Santo. Estás diciendo, el Espíritu Santo está en mí. Si no estás sirviendo, entonces tú no estás dando un testimonio que el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí nos entendemos, hermanos? Y perdónenme si soy muy directo, pero tengo que ser directo con lo que dice este verso. La palabra del Señor es clara. Lo que está diciendo, si tú realmente no estás sirviendo, hay dos cosas que pueden pasar. O una, no eres creyente. O dos, estás siendo un administrador negligente de las cosas de Dios. Y en algún momento Dios te va a pedir cuentas. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que se expresa a través de nosotros para bendecir a otros. Somos llamados, somos bendecidos para bendecir, no te olvides. Tu don me bendice, hermano. Dile ahí el que está a tu lado, hermano, tu don me bendice, dile. De repente se da cuenta que todavía no está sirviendo, no está bendiciendo a nadie. Dile, tu don me bendice. Y si no te dice nada, dile, ya pues hermano, sirve pues. Dile. La forma pasiva del verbo dada, la forma pasiva, indica que no elegimos qué don recibir, sino que el Espíritu lo da según su voluntad. Según su voluntad. Mira, como un cuerpo humano es saludable, un cuerpo humano cuando es saludable, cuando todos sus miembros están saludables, ¿no? Cuando están saludables. Todos deben servir y ser servidos para que el cuerpo de Cristo también esté saludable. Porque si no, estamos adoleciendo de algo. Estamos adoleciendo. Arnoldo Canclini es un teólogo, dijo, yo recibo algo de parte de Dios y debido a ello y por medio de ello todos se benefician. Interesante, mira hermano. O sea, tú lo que has recibido de parte del Señor, con lo que el Señor ha puesto en ti, Dios está beneficiando a toda la iglesia. Lo que Dios te ha dado a ti como don es de beneficio para toda la iglesia. ¿Qué tal, no? Por eso hermano, tú eres muy importante para la iglesia. Tu don nos beneficia como comunidad cristiana. Pero contrariamente, si tú no usas tu don, no estás beneficiando a tu iglesia, que somos nosotros. Y si no es así, no puedes tú alegar que tu don es prueba que el Espíritu Santo está en tu vida. Amén. Ahora, desde el verso 8 hasta el 10, Pablo va a responder de una manera no exhaustiva, porque la manifestación del Espíritu Santo es para provecho, ¿no? Para beneficio. Y él va a responder mencionando 9 dones.
que por cuestión ya de tiempo, solo los voy a mencionar a rasgos, porque esto más adelante vamos a ir al detalle. Recuerden, es hasta el 12, hasta el 14. O sea que, como dice el pastor Vico, hay mucho pan por rebanar, dice, ¿no? Entonces tenemos un estudio mayor, vamos a seguir, solamente voy a mencionar algunos. Y Pablo menciona 9 dones, con la intención de ilustrar la diversidad en el reparto de la gracia de Dios. Y que estos dones son la expresión de la manifestación del Espíritu Santo, quien actúa de diversas maneras, pero con un propósito común: edificar y hacer crecer la iglesia. Eso es lo que quiere. Pablo no busca dar una lista exhaustiva, ¿no? Acá, este no es una academia bíblica, ¿no? Por si acaso hay un curso de dones, que si tú quieres profundizar más el estudio, puedes también estudiar este curso de dones. Se estudia alrededor de 3 meses, 4 meses, ¿no? Y si no lo has entendido, lo vuelves a llevar, pues. ¿Ya? El hecho es que cuando tú salgas, tú tienes que tener claro cuál es tu don. Si sales, has llevado el curso de dones y no estás sirviendo, no sabes cuál es tu don, bueno, entonces anda primero al curso de mi nueva alianza, entonces, para que te evangelicen ahí. Bien. Entonces, dice, de manera Pablo lo considera para corregir algunas desviaciones, ¿no? Porque estos dones que se mencionan aquí, algunos comentaristas indican de que algunos cristianos de Corinto habían tomado estos dones que eran visibles y que generaban división en la iglesia, imagínense. Entonces le daban los dones para estar unidos y al final ellos generaban división, exhibismo, orgullo. Entonces Pablo va a mencionar 9 dones que lo vamos a solamente mencionar, y ya vamos más adelante a tratar sobre estos dones. El primero que se menciona ahí, ¿cuál es? Palabra y sabiduría, ¿no? Significa, ¿no? Sofía, en griego Sofía significa sabiduría, que es la capacidad sobrenatural para aplicar las grandes verdades de la Biblia para las necesidades y problemas inmediatos. Ahora, todos estamos llamados a ser sabios. Pablo dice vivir sabiamente. ¿Cómo vivimos sabiamente? Estudiando la palabra. Ahora, ¿te falta sabiduría? ¿Qué dice Santiago? Si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, dice, el cual te va a dar abundantemente, dice, y sin reproche. No vamos a profundizar más eso, más adelante vamos a seguir estudiando. ¿Cuál otro don? Palabra de ciencia, ¿no? Capacidad esencial para acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes para el crecimiento, ¿no? O sea, conocemos de hermanos que son muy estudiosos de la palabra del Señor, conocen mucho la doctrina. Ahora, estos 2 dones son esenciales en estos tiempos también. ¿Por qué? Porque frente a estos tiempos que hay una confusión doctrinal y hay una superficialidad espiritual, esto nos ayuda a descender realmente a lo que el escrito está. Buscar exaltar a Cristo y preservar a la iglesia en sana doctrina. Otro don es el don de fe, que es la convicción, la confianza, ¿no? Capacidad natural, sobrenatural de tener confianza única en el Señor para ver algo ya hecho que no se realiza todavía. Ojo, yo no estoy diciendo acá, yo declaro que esto no es así, esto no estamos hablando de declaración. Es tener la confianza en el Señor de algo que ya el Señor, ¿no?, ha dado convicción en el alma creyente. Pues es un don sobrenatural, le ha dado convicción que esto no te va a pasar nada. Es como se trata lo que menciona Pablo cuando fue a apelar al César, ¿no? Tuvo que viajar a Roma, ¿no? Y en ese tránsito naufragó, ¿no? Y ya se daban hasta Lucas, que estaba ahí, ¿no? Lucas dudó, ¿no? Él decía, aquí quedamos, ya dijo Lucas, ¿no? En medio del naufragio dijo, ya, como dice un hermano, me dijo, ya fuimos, dijo, ¿no? Pablo, ¿qué dice en el verso 25 de Hechos 17? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros,
sino solamente la nave. ¿Qué tal se confía? Esa es la confianza sobrenatural que Dios da a algunos creyentes. Hudson Taylor, un gran misionero que se fue a China. Este siervo dejó sus estudios médicos y se fue a un lugar difícil de predicar el evangelio. ¿Sabes a dónde fue? A China. Sin ningún respaldo de una agencia misionera. Durante años predicaba el evangelio, la palabra de Dios. Fue confiando en el Señor. Ese era un hombre que tenía el don de fe. Muchos chinos fueron salvos por su ministerio. Algunos dirían, no, yo no iría hasta allá, no, difícil. Es que él tuvo el don. Quizás algunos, por ejemplo, nuestro misionero David, ¿no? Él está en medio del conflicto, ¿no? Muchos dirían acá, no, desde aquí voy a orar nomás, ¿no? Pero él está ahí. ¿Por qué? Porque confía, tiene esa confianza de que el Señor lo ha llevado ahí y él tiene su vida en sus manos. Eso es tener la confianza. ¿Qué otros dones hay? El don de sanidad, ¿no? Que es la capacidad sobrenatural que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de servir como intermediarios humanos a través de los cuales es Dios quien se complace curar las enfermedades. Acá no hay que hay noche de sanidades, ¿no? Semana, ¿no? Esas cosas, no que va a ir un personaje y va a sanar a todos los que van. No es así. No es así. Quien tiene el don no elige curar. ¿Por qué? Porque quien lo hace es Dios. Es Dios. Él es usado, cada uno es usado para los planes de Dios. La persona simplemente es un cauce por la cual Dios obra a través de la vida de esta persona. Otro milagro es el don de milagros, ¿no? Capacidad sobrenatural que equipa a una persona para ser usada como instrumento del poder sobrenatural de Dios para hacer eventos extraordinarios, prodigios y señales, ¿no? Bueno, lo que nos viene primero a la mente es, por ejemplo, cuando la manifestación del poder del Señor al sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cuando abrió el mar, ¿no? Las señales tenían un propósito en el tiempo de Jesús, un propósito evangelístico. Juan, capítulo 20, versos del 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Perdón. Y así tenemos el don de profecía. La definición más sencilla está en 1 Corintios 4:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Usa la palabra para animar a las personas, exhortarlas, consolarlas. Otro don es el discernimiento de espíritus, que es la capacidad sobrenatural para saber con seguridad si cierto comportamiento que se supone de Dios es una realidad divina, humana o satánica. Es una evaluación de las situaciones, actitudes y el espíritu de las personas basándonos en la palabra de Dios. Sí, hay que tener y en estos tiempos hay que tener mucho discernimiento, pero para tener un adecuado discernimiento tenemos que estar bien preparados en la palabra del Señor. Lo vemos en Jesús, ¿no? Que le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, ¿no? Porque eres tropiezo. Hoy se necesita este don por la proliferación de falsas doctrinas. Tenemos también los diversos géneros de lengua, que va amarrado a la interpretación de las lenguas también, ¿no? Ambos van a ayudar a la edificación también del cuerpo de Cristo.
Dios le ha dado a la iglesia, a través de ti, dones. Dios nos ha dado, por medio de cada uno de ustedes, dones que necesita nuestra iglesia. No podemos vivir una vida aislada, amado hermano. Y por último, miremos cómo concluye Pablo en el verso 11. En la diversidad de dones, Dios manifiesta su soberanía sobre la iglesia. Dice, pero todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Los que hemos mencionado, todos estos dones, las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice. Este versículo resume los versículos del 4 al 10, destacando que aunque los dones espirituales son diversos, todos provienen del mismo Espíritu Santo. No hay cristianos sin dones, ni una clase espiritual especial, ni un don espiritual especial. Todos en el cuerpo de Cristo han sido capacitados para servir. Ninguno en nuestra comunidad va a recibir todos los dones, pero tan por lo menos tiene que haber recibido uno. El Espíritu de Dios sabe lo que la iglesia necesita, amados hermanos. Lo que nuestra iglesia necesita. Y por lo tanto, distribuye sus dones de manera sabia y efectiva en todos ustedes. Dios está distribuyendo sus dones. La pregunta, quizás para algunos que dicen, pastor, ¿cómo puedo descubrir cuál es mi don? Quizás tú a la fecha no has descubrido cuál es tu don. Yo, en primer lugar, te recomiendo que seas diligente en buscar cuál es tu don, descubrir cuál es tu don. Porque el Espíritu Santo busca manifestarse a través de su vida. Porque Dios te ha dado un don para que beneficies a toda la comunidad cristiana. Hermanos, el don es para ejercerlo aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo ya no vamos a necesitar el don ya. ¿Qué puedes hacer? Orar al Señor. Ora al Señor. Pero ora con ese fervor. Señor, ayúdame a descubrir para qué soy útil. ¿Para qué me has llamado, Señor? Segundo, estudia un curso de dones, pues. Preocúpate en estudiar el curso de dones espirituales. Tercero, involúcrate. Involúcrate en un ministerio. Claro, no te vas a involucrar si sabes que no cantas ni en el baño, no te voy a cantar en el ensamble, ¿no? Involúcrate en algunos ministerios. Hermano, acá hay diversidad de ministerios. Por ejemplo, el ministerio de anfitriones. Tú no sabes la bendición de servir como anfitrión de la casa del Señor. ¿Cuánta gente ha venido y ha conocido al Señor por la manera como han sido recibidos aquí? Y como tú has sido un instrumento del Señor para preparar el corazón de esta persona para que reciba el Evangelio. ¿Cuántos creyentes están aquí tranquilos, escuchando el mensaje, sabiendo que hay siervos que están cuidando de su movilidad? Pero a veces hay escasez de siervos. ¿Y dónde están? La pregunta es, ¿dónde están? Involúcrate en un ministerio. Otro lado, escucha a tu líder que te dice, hermano, tú tienes este don. Hermano, involúcrate en este ministerio, en este servicio. A veces estamos haciendo caso omiso, estamos mirando cuándo voy a predicar así como el pastor Daniel. Y pasan los años y sigues sentado, cruzado de brazos. ¿Saben?
y a manera de terminar, yo quiero llevarte a la parábola de los talentos. Mateo 25. ¿Saben? Esa fue una de las últimas parábolas del Señor. Creo que era el guardadito de nuestro Señor Jesucristo. Él lo guardó para el final. Lo guardó para el final. Dijo, esta enseñanza se lo va a dar al final, antes que pase por el camino de la crucifixión. Y saben, ahí ya como saben, ahí está la historia. La historia de un amo que se fue de viaje, ¿no? Ese es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero dejó a uno un talento, a otro 2, y a otro ¿cuánto? 5, ¿no? Regresó a pedir cuentas. Al que le dio 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó, dio 5. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo, le dijo. En lo poco me fui, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién vino? El de 2, el que le dio 2 dones. Te multipliqué, te di otros 2 dones más. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, no mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vino el 1, le dio un don nomás. ¿Qué le dijo? Señor, no podía por mi trabajo, no tengo tiempo, no sé hablar, me falta todavía prepararme en la academia bíblica, no pude, así que lo guardé, te lo guardé y acá te lo traigo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, le dijo. Hermano, el día que estés en la presencia del Señor, ¿tú qué le vas a responder frente al don? Porque no puedes decir que no te ha dado. Una cosa es que tú no intentes aprender y descubrir tu don, y una cosa es que digas que no te ha dado. El día que estés en la presencia del Señor y esa manera de reflexión, cerrar este tiempo, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Realmente yo anhelo que ninguno de ustedes, ninguno ni yo, podamos escuchar de Dios decir siervo malo y negligente. Sirvamos al Señor, hermanos. Créanme, hermanos, es una bendición servir al Señor. Dios no es deudor de nadie. Dice la palabra en Hebreos 6:10, y es un pasaje que es mi preferido. Dice, porque Dios, dice, no es injusto, dice, en olvidar el trabajo que con amor haces para con los santos y aún lo sigues haciendo, dice. Dios no es injusto. Hermano, es tiempo de servir. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos aclaras a veces quizás algunas dudas que podamos tener con respecto a los dones. Pero si hay algo claro que tenemos que entender, Padre, y llevarlo en nuestro corazón, Padre bendito, es que todos estamos llamados a servir, sin excepción, Señor. Tú nos has capacitado para ello. Tú nos has dado el poder, Señor. Y servirte, Señor, y ejercer nuestros dones, Señor, a través de nuestro servicio, Señor, manifestamos que tu Espíritu Santo está en nosotros. Y no solo eso, Señor, sino que mostramos que somos un cuerpo, Padre. Padre, que no perdamos, Señor, la bendición de servirte, Señor. Que no perdamos la oportunidad, Señor, de ejercer nuestro don. Porque sabemos, Señor, si no lo hacemos, otros lo van a hacer, Señor, igual. Porque tú sigues, Señor, cumpliendo tu plan perfecto, Señor. Ayuda a mis hermanos que aún no están, Padre Santo, sirviendo. Pon ese despertar en su corazón, Señor. Carga de pasión, Padre, por amor hacia ti, Señor. Y por aquellos que nos visitan por primera vez y quizás no han entendido realmente, quizás ellos quisieran disfrutar también de esa manifestación de tu Espíritu. Concédeles la gracia de poderte conocer primero, de entregar su vida al Señor
y hacer de ellos instrumentos útiles para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos así en Cristo Jesús. Amén.